ese juego que decía este gran profeta Jeremías, que nos añade, que nos da fuerza para seguir adelante. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Muchas gracias. Bueno, agradezco a todos mis hermanos que ya están en sintonía. Gracias, hermanos. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a la Trinidad. Bueno, vamos a la Trinidad. Vamos a ir a qué es la Trinidad. Es una palabra, ¿verdad? Que ya muchos lo conocemos. Muchos quizás conocemos la palabra, hemos escuchado el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Lo hemos, en nuestra mente está que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen diferente función, que es la misma sustancia. Todo eso lo sabemos porque la misma Biblia lo dice. Vamos a ir un texto que es bien famoso. Es aquel texto que dice que Dios solamente es uno. Entonces, Dios es solamente uno, y de ahí se abarcan algunos comentaristas, algunas sectas donde destruyen la Trinidad y hacen, ¿verdad? Los testigos de Jehová no creen que hay Trinidad, la luz del mundo no cree que hay Trinidad, muchos opinan que no hay Trinidad, pero la Biblia sí lo expresa. La palabra Trinidad, pónganme cuidado en esto, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. La palabra Trinidad no existe. Usted va a darse cuenta que usted la va a buscar y no existe. Literalmente la palabra no existe. Lo que sí existe en la Biblia es la doctrina. Vuelvo a repetir, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Literalmente Trinidad no existe. Lo que sí existe es la doctrina, que es la enseñanza que hoy vamos a aprender. Una pequeña introducción que vamos a aprender hoy para darnos cuenta que sí existe esa famosa doctrina, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre van a estar y siempre van a ser Dios. Amén. Ahora, la existencia de Dios es la idea más grande y más profunda que puede concebir el ser humano. Primeramente tenemos la característica del Dios Padre. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. El problema es que hemos cometido el error de hacerla cronológicamente y hemos puesto primero al Padre, después al Hijo y el último al Espíritu Santo, pero ellos son los mismos. Amén. Entonces, vamos a hablar que en el Antiguo Testamento la Trinidad se dio, y se dio totalmente en algunos aspectos que son bien importantes recalcar. Amén. Son bien importantes recalcar. Se usó el plural para definir la Trinidad. Hagamos, esa palabra hagamos quiere decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recuerde que un ángel no puede participar en la creación. No puede, porque es creado. Amén. Entonces, esa palabra hagamos significaba que era un mover espiritual y era un plural de Dios. Así se le conoce, el plural de Dios. Ahora vamos a darnos cuenta que de algunos aspectos que definen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando hablamos del Padre, podemos observar que en el Antiguo Testamento hemos observado el carácter del Padre, la definición de Dios. Entonces, y lo observamos en todo el Antiguo Testamento, al Dios Padre, con un enorme trabajo en que el Espíritu y Jesús trabajaban. Pero el Padre en sí lo conocemos como Elohim, lo conocemos como algunos nombres, ¿verdad? Que esa palabra Elohim encierra los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra Elohim. Después observamos en algunos aspectos, como cuando se le van a los de Sodoma y dice que habían 3 varones. También la aparición de Abraham, y sucesivamente vamos a darnos cuenta que
la Trinidad siempre y será la existencia de Dios. Pero al Padre se le conocían con diferentes nombres. Se le conocía como Elohim, se le conocía como también Adonai, se le conocía como Alá, se le conocía como Sadai, se le conocía como Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Shabón, Jehová Robín, se le conocía también como Jehová, algunos nombres que se le dan a Jehová, Sama, Jehová Rafa. Entonces todos esos nombres se le dan al Padre, amén. Entonces se le dan al Padre específicamente para distinguirlo, pero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son lo mismo, amén. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado cuando la iglesia en sí, o otra secta o otra denominación aclara algunos conceptos que debemos de tener claro qué es la Trinidad, porque los testigos de Jehová afirman que Jesús solamente es un profeta. La luz del mundo dice de que la Trinidad no existe, que el Espíritu Santo es una fuerza. Entonces, cuando entendamos esto, tenemos que tener mucho cuidado para poder entender qué es la Trinidad. Amén. Porque el musulmán dice también que Jesús es un profeta. Y hacer a Jesús un profeta o un hombre simple, le estamos quitando el 100% Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando escuchemos a otra denominación o escuchemos a otra religión que presente a Jesús como algo que no tiene fundamento bíblico. Amén. Ahora, en el Antiguo Testamento usted no va a encontrar un fundamento sólido de la Trinidad, solamente los plurales de Dios, que son los nombres que específicamente hemos observado: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dónde agarra fuerza la Trinidad? La Trinidad agarra fuerza en el Nuevo Testamento. Vuelvo a repetir, la palabra Trinidad no existe, literalmente no existe en la Biblia. La doctrina sí existe en la palabra. Entonces, hay un texto bien famoso que usted si lo saca lo van a agarrar y lo van a despedazar, donde dice que el que da testimonio es el Padre, el agua y el verbo. No sé si estoy parafraseando el texto, lo habla la segunda o la primera carta de Juan. Ese texto no está en los originales, por lo tanto, los testigos de Jehová le van a decir eso, ¿verdad? No, que no, pero usted debe de saber que esa palabra, ese texto no está, pero la doctrina sí está. La doctrina está basada en toda la Biblia. La Trinidad está basada en toda la Biblia. Entonces, podemos observar los nombres del Padre, el trabajo del Padre en el Antiguo Testamento, también el del Hijo y el del Espíritu Santo, pero el Padre se enfatizó más y sobresalió más. Ahora, hemos tenido algunos conceptos. La pregunta del millón siempre me la han hecho: ¿quién hizo el mundo? ¿Quién hizo los cielos? ¿Quién hizo esto? ¿El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? La respuesta lo encuentra usted en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Ahí usted se va a dar cuenta que el que lo hizo fue Jesús. Estaba el Padre, estaba el Espíritu Santo, pero quien ejecutó el mundo, quien ejecutó todas las acciones fue Jesús, porque lo aclara Colosenses. Entonces, estaba la Trinidad, estaba haciendo el mundo, pero quien fue el que elaboró fue nuestro Señor Jesús. ¿Quién fue el arquitecto de los tres? Nuestro Señor Jesús. Amén. Él fue el que creó, Él fue el que hizo, Él fue el que formó. Amén. En que la Trinidad estaba ahí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, volvemos al punto, ¿verdad? Dios es una Trinidad. Hay un solo Dios, dice uno de los teólogos más famosos de Estados Unidos. Hay un solo Dios, pero la unidad y la divinidad en tres personas eternas, con igualdad de sustancia, pero distinta en su forma de ejecución. Es decir, el Padre hizo un labor, el Hijo murió en la cruz y el Espíritu Santo está hoy trabajando para convencimiento de pecado. Amén. Bueno, después de esta introducción,
nos vamos a ir dando cuenta, amén, que, hermano, en toda la vida se va a dar cuenta usted, se va a dar cuenta usted que podemos ilustrarla, la Trinidad la podemos ilustrar en la historia, la podemos ilustrar con un aspecto, el trébol. El trébol tiene 1, 2 y 3, el trébol. También lo podemos ilustrar con los 3 estados del agua: líquido, ¿verdad?, vapor y sólido. También lo podemos ilustrar con la naturaleza tripartita del hombre: alma, cuerpo y espíritu. También podemos ilustrarla con las 3 partes de un huevo: cáscara, clara y yema. Entonces, la Trinidad podemos ilustrarla muchas veces con estos aspectos que Dios dejó en la naturaleza. También lo podemos ilustrar con la naturaleza de la luz, que consiste en 3 tipos de rayos. El rayo químico. ¿El rayo químico en qué consiste el rayo químico? El rayo químico consiste que son invisibles y no se pueden sentir ni ver. Está también los rayos de la luz, estos rayos que se pueden sentir. Y el tercero son los rayos de calor, rayos que se sienten una temperatura fuerte. Amén. Ahora, tenemos más ejemplos, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de un libro que es alto, ancho y largo. Entonces, estamos ilustrando la parte de la Trinidad. Amén. Estas 3 cosas no se pueden esperar, pero son lo mismo que un triángulo. En el Antiguo Testamento, la primera palabra que se usó para poder definir para poder definir la Trinidad fue Elohim. La segunda fue en el Edén, cuando le dijo hagamos, y después dijo, allá cuando iban a confundir las lenguas, dijo bajemos y confundamos. Es decir, usa un plural para poder plasmar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No meta ángeles porque la angelología es aparte. Amén. En una forma no puede estar un ángel porque no son coherederos con Dios, no son iguales, son distintos en sustancia divina. Ahora vamos a hablar acerca de los textos que podemos hablar de la Trinidad. Amén. Ahora, uno de los textos bien famosos de la Trinidad es cuando Jesús es bautizado. Cuando Jesús es bautizado, que lo bautiza Juan el Bautista, dice que, ¿qué pasó? Estaba Jesús en carne, dijo, el Padre habló y el Espíritu Santo, los evangelios sinópticos o los 4 evangelios dan una característica de una simbología y dicen como paloma. No era una paloma el Espíritu Santo, sino que la suileta blanca o algo que vieron volando que venía sobre Jesús, dijo es una paloma. Pero ahí hay un símil, por eso dice como paloma, pero no era un palomón o un palomino como se le conocía en la cultura. Entonces, miren lo que dice, cuando Jesús se va bautizado, dijo, y Jesús después, Mateo capítulo 3, versículo 16 dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Oiga bien, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio, oiga, al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y veía sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces, ¿quién estaba ahí? Estaba Jesús hecho carne, el Padre estaba hablando y el Espíritu Santo en una forma corporal de un ave. Amén. Entonces, ahí está ¿qué? Ahí está plasmada ¿qué? La Trinidad. Por eso es que vuelvo a repetir, quizás la palabra le van a decir a usted, sí, pero la palabra no existe, Trinidad, pero no existe la palabra literal Trinidad, pero la doctrina sí existe ahí.
Ahora, la tentación de Jesús, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces ahí vemos vemos al Espíritu y vemos a Jesús. Ahora, otra dice, y dice Jesús en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre, oiga, y os daré otro consolador para que éste esté con vosotros para siempre. Ahí está, dice Jesús, está en carne, yo oraré al Padre, el Padre uno, Jesús en carne, y dice que le va a mandar a un otro consolador que es el Espíritu Santo. Ese mismo texto está aclarando que hay una Trinidad. Juan capítulo 14, versículo 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que éste esté con vosotros para siempre. Ahora, la palabra ahí griega, aquí traducida para es aios, que significa otro mismo de mi tipo. Mire qué preciosa esa palabra. Cuando dice, le daré otros, es aios en griego, que quiere decir otro idéntico a mí. Entonces, eso podemos observar que Jesús está diciendo, voy a mandar al Espíritu Santo, pero es Dios. Miren qué precioso. Es decir, amado cristiano, amado hermano que me está viendo, que el que habita en usted es Dios. Es Dios. Por eso es que el Espíritu Santo, cuando veamos el Espíritu Santo como doctrina, usted se va a dar cuenta que el Espíritu Santo es tan precioso, es una persona, tiene sentimientos, es una persona total. Él se pone triste con nuestras actitudes muchas veces, con nuestra forma de andar, con nuestra forma de caminar, con nuestra forma de hablar, porque muchas veces con nuestra forma de hablar ofendemos a Dios. Ya no se diga con la forma de andar, o con la forma de pensar, o con la forma de actuar, ofendemos muchas veces a Dios. Amén. Hermano, y yo le voy a decir algo. Un pastor hace poco me dijo que la iglesia va a quedar sola, que la iglesia esto, que la iglesia el otro. Y el pastor decía muchos aspectos que pueden ser reales y no pueden ser. ¿Sabe cuál fue mi respuesta? Hermano, si los hermanos tienen al Espíritu Santo, el que impulsa es el Espíritu Santo. Porque por mi propia humanidad, hermano, yo no quisiera estar aquí. Amén. Yo no quisiera estar predicando. Yo no quisiera ir a hacer la obra del Señor. Yo no quisiera orar. Yo no quisiera leer la Biblia por mis propias naturalezas humanas. Pero viene el Espíritu Santo en mí y me impulsa a poderlo hacer. Amén. Ahora, el Espíritu Santo me impulsa. Imagínense, el sacrificio ya fue dado en la cruz del Calvario. ¿Qué más queremos? Solamente la obediencia. Amén. Ahora, miren, dice que las enseñanzas de Jesús nos está diciendo que la palabra griega traducida otro es aion, significa que es del mismo tipo y es heredero. Oiga, es heredero con ellos mismos. Ahora, más el Consolador, el Espíritu Santo, en quien el Padre enviará en el nombre. Oiga bien, mira, usted debe de tener bien cuidado los textos que lee. El Padre envía al Espíritu Santo, el Hijo se lo pide. Amén. Cuando usted es sellado, no automáticamente llega el Espíritu, no. El Padre toma el sello, toma el Espíritu Santo y le pone ese sello, que quiere decir, es de mi pertenencia. El sello del Espíritu Santo. Ahora, mire otro aspecto bien bonito. La fórmula bautismal. ¿Cuál es la fórmula bautismal? Es el imperativo. ¿Sabe qué es un imperativo? Es algo que lo mandan a hacer si usted quiere o no quiere. Usted tiene que ir y punto. Miren lo que dice Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id. Ahí no le está diciendo si querés. Ahí no le está diciendo vas a querer, hijo. O mira, pensalo. No. Ahí le está diciendo id. Oiga, id y hacer discípulo. Un cargo, hermano, cosa seria, discipular a alguien. Eso es terrible, porque el discípulo se va a parecer al maestro. Si usted es un soberbio, usted es un iracundo,
Si usted es una persona inefable, usted es una persona que le gusta totalmente otra perspectiva cristiana y usted discipula a alguien, usted le va a transmitir su carácter en que el Espíritu Santo. Amén. Usted ha visto las iglesias, yo siempre lo he dicho, así como es el pastor en la iglesia. Si el pastor es totalmente estricto, la iglesia se forma en una forma estricta. Si el pastor carece de autoridad, la iglesia hace lo que quiere. Amén. Entonces, miren lo que está diciendo. Y hacer discípulos a todas las naciones, dice. Donde usted vaya, haga discípulos. A todas las naciones. Y ahí viene, bautizándolos en el nombre del Padre. Ahí está el primero, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. El bautismo no solamente es en Jesús. Hay otra fe que se le conoce, otra iglesia que se le conoce como la fe en Jesús, que ellos solo bautizan en el nombre de Jesús y no toman al Padre ni al Espíritu Santo. Y lo hacen tomando un texto fuera de su contexto para decir su pretexto y formar su herejía. ¿Dónde? Allá en Hechos capítulo 4 o 2, a donde Pedro dice, en el nombre de Jesús bautícense. Pero allí está hablando otro contexto, hermano. Amén. Miren, nosotros los pastores y los líderes somos buenos para sacar los textos fuera de contexto. Nosotros tenemos la culpa. Yo hace poco le dije a un pastor, nosotros somos los que tenemos la culpa, que la gente ande toda torcida y ande hablando otras cosas, porque nosotros mismos hemos mal enseñado y al revés la Biblia. ¿Ha visto un texto que, porque como violamos los contextos, ¿va? El texto más bonito, ese me gusta, ese lo saco, le pongo ahí, ¿verdad? Color verde y es mi favorito. Le voy a dar dos textos que están fuera de su contexto y que son bien famosos. Primer texto, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Dios no está diciendo ahí que lo va a sacar del hoyo. Está diciendo que le va a enseñar algo grande y oculto, que en ese tiempo, ¿sabe qué era lo grande? Era Jesús, y lo oculto era el Evangelio. Ese es el contexto de ese texto. Pero todo dice, llamemos a Jesús, clame a mí, yo te responderé. Mentiras. Otro texto que está fuera de su contexto dice, todos los que estén trabajados y cargados, venid y os haré descansar. Y, ¿verdad? Y usted viene de trabajar, viene cansado, y dice usted, ahí ese texto. Ese texto está fuera de contexto. ¿Sabe cuál es su verdadera interpretación? Cuando dice, venid los que estén trabajados y cansados, y yo los haré descansar, está diciendo el Señor, vengan, porque ellos estaban cansados y trabajados del judaísmo. Estaban cansados de oír tanta liturgia de los judíos, de los escribas, de los fariseos. Entonces viene Jesús y les dice, vengan y descansen en mí. ¿Cuál es el descanso? Jesús, no es el reposo. ¿El reposo de qué? De tanta liturgia que la gente no puede vivir. Un legalista le va a poner que usted haga 70 ayunos y él nunca va a hacer nada. Amén. Alguien legalista le va a decir que corra entre esto. Entonces hay textos fuera de su contexto. Y esto es para que nosotros podamos aprender. Amén. Ahora, veamos la bendición apostólica de la segunda carta de los Corintios 13:14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. Oiga, la gracia del Señor Jesucristo, 1. Y del amor de Dios, 2. Y la comunión del Espíritu Santo, 3. Sean para todos nosotros. Amén. Entonces, en toda la Biblia, hermanos, podemos encontrar, oiga bien, podemos encontrar la Trinidad. Amén. Pero debemos de tener mucho cuidado con los textos. Leerlos bien, leer su contexto. Yo ya lo expliqué cuál es un contexto. Si usted lee el capítulo 8 de Juan, léalo todo. Y el mismo escritor cambia de tono, dicen algunos de la gramática. Y usted se va a dar cuenta que ya no está el mismo texto, ¿verdad? Va hablando de una cosa, y al momento habla de otra. En ese momento se va a dar cuenta que el escritor está hablando de otro tema importante. Amén. Entonces,
quiero decirles que hay que tener mucho cuidado. La Trinidad, la palabra, no existe, pero la doctrina sí existe, y bíblicamente lo hemos comprobado hoy, que lo podemos ver en Mateo, lo podemos ver en algunos aspectos que hemos leído hoy, textos bíblicos. Hermanos, muchas gracias por estar en este día. Me disculpo, amado hermano, por no estar a la hora adecuada o a la hora corcondada para poder expresar la palabra de Dios, por motivos personales, pero aquí estamos para bendecirle en el nombre del Señor. Espero que se encuentre bien, espero que usted esté en casita, y buen provecho para los que estén ya por cenar. Que el Señor me los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Voy a orar por ustedes, y muchas gracias por tener ese tiempito, hermano, de abrirlo a nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, muchas gracias te damos hoy, Señor bendito. Bendice a mis hermanos que se conectaron. Si están enfermos, sánales. Si están pasando problemas emocionales, ayúdales. Si hay problemas de crisis, también ayúdales en el nombre de Jesús. Si hay problemas económicos, también suple. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Gracias por la Misión Cristiana Oasis de Esperanza. Gracias por mis hermanos que ya van a terminar este día, y que sea de bendición las últimas horas que terminan para poder dar un buen descanso. Danos un buen descanso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos los bendiga, hermanos, y recuerde, este domingo toda la iglesia está invitada para que pueda ser partícipe. No es obligación. Usted puede ir si usted se siente con fuerza, con ánimo, y recuerde que la iglesia está capacitada para la vía seguridad que ha exigido el gobierno o el departamento de salud. Usted puede llegar con su mascarilla, usted llega allí va a haber alcohol gel, va a haber toda la vía de seguridad para que usted no propaguemos un virus. También quiero decirles que usted está invitado, y para el día sábado los jóvenes están convocados para una reunión el día sábado, y el domingo culto general. Yo los espero, he orado, y si usted puede, hermano, en la mañana oremos unánimes para que en la tarde sea de bendición. Oremos todos, pasémosle ahí un mensajito a alguien: ponete en oración a tales horas que vamos a ir en la tarde al culto. Que el Señor me los bendiga, y recuerde que hemos tratado la forma de cuidarnos. Si el domingo ya estamos para pronto abrir, si hay un cambio, se lo vamos a notificar en esta página. Que el Señor me los bendiga y bendiciones masivas.